Nunca olvidaré aquella noche. La mesa estaba perfectamente servida, copas brillantes, platos alineados y un olor a carne asada que llenaba la sala. Era la cena familiar de cada año en casa de mi tía Mercedes. Un ritual que todos esperaban como si fuera la gala más importante del pueblo. Yo había llegado con una sonrisa tímida y un vestido sencillo, azul marino, el único decente que aún conservaba después de tantas dificultades. Mis primos, en cambio, lucían joyas relucientes y trajes caros. Apenas crucé la puerta, sentí como las miradas se clavaban en mí. «Mira quién apareció», susurró Clara, mi prima favorita de sí misma, con una carcajada que se expandió por la mesa. «Pensé que no te ibas a atrever a venir, sabiendo tu situación», añadió Javier, su hermano, mientras brindaba con una copa de vino. Yo apreté los labios. Sí, todos sabían que mi negocio de repostería había tenido problemas. Sabían que mi pareja me había engañado con otra mujer y que, para colmo, me había dejado deudas que yo cargaba sola. Pero no esperé que lo mencionaran en la mesa como si fuera un chiste. ¿Y tú, Elena?, preguntó mi tía Mercedes con una sonrisa falsa. ¿Todavía sigues con ese pequeño negocio de pasteles? Las risas estallaron. Mi corazón latía fuerte. Cada palabra era como un cuchillo. Me trataban como si fuera una fracasada, una extraña en mi propia familia. Tomé aire y respondí con calma. Sí, sigo con mi negocio. Tal vez es pequeño, pero es mío. Clara bufó, rodando los ojos. Negocio. Eso es un hobby mal pagado. Nadie serio vive de vender pasteles. Todos rieron de nuevo. Sentí como mis mejillas ardían, pero no iba a darles el gusto de verme llorar. En ese instante, prometí en silencio que esa humillación no quedaría impune. Mientras ellos se llenaban la boca de vino y carne, yo guardaba cada palabra, cada burla, como semillas de un futuro que ellos no imaginaban. Lo que no sabían era que yo ya no era la mujer débil de antes. Había estado trabajando en silencio, planeando cada paso. Porque si de algo estaba segura, era de que la vida siempre da la oportunidad perfecta para devolver las heridas. Cuando la cena terminó, me levanté despacio, agradecí con educación y salí de la casa. Afuera, en el aire frío de la noche, sonreí. Tenía un plan. Y ellos serían los protagonistas de su propia caída. Me humillaron frente a todos, pero esa noche juré que mi venganza sería dulce, más dulce que cualquiera de mis pasteles. Aquella noche, después de la cena, regresé a mi pequeño apartamento. Apenas cerré la puerta detrás de mí, me quité los zapatos y me dejé caer en el sillón. La humillación todavía me quemaba en la piel. Escuchaba en mi mente las risas de Clara, los comentarios sarcásticos de Javier y la voz condescendiente de mi tía Mercedes. Pero en medio de ese dolor, una idea empezó a florecer. Si ellos me veían como nadie, yo les demostraría que podía convertirme en alguien imposible de ignorar. No solo eso, quería que cada palabra de burla se les devolviera multiplicada. Saqué una libreta vieja, la que usaba para anotar mis recetas, y empecé a escribir un plan. Recuperar mi negocio. No bastaba con sobrevivir, tenía que expandirme, crear contactos. Mi familia creía que yo estaba sola, pero tenía conocidos que confiaban en mí. Esperar el momento exacto. La venganza nunca se sirve caliente. Debía ser fría, calculada, impecable. Con el corazón latiendo fuerte, recordé algo que muchos desconocían. Mi primo Javier, el que más se había reído de mí, estaba al borde de un problema financiero. Tenía inversiones arriesgadas, negocios turbios y una deuda silenciosa que pocos sabían. Yo sí lo sabía. Porque una amiga mía trabajaba en el banco donde él intentaba sostener sus cuentas. Interesante, pensé. Muy interesante. Pasaron semanas. Durante ese tiempo, trabajé como nunca en mi repostería. Alquilé un local pequeño en una esquina concurrida, invertí los pocos ahorros que tenía y empecé a subir fotos de mis creaciones en redes sociales. Contra todo pronóstico, los pedidos comenzaron a aumentar. Personas que jamás me habían mirado se convirtieron en clientes fieles. Cada pastel que entregaba llevaba dentro un pedacito de mi dignidad recuperada. Era como si cada capa de chocolate, cada relleno de fresa o crema, me recordara que aún tenía talento y fuerza. Pero no todo era dulzura. Mientras yo crecía, la situación de Javier se volvía más delicada. La información que recibía de mi amiga en el banco era clara, sus cuentas se tambaleaban. Sus créditos estaban al límite y su supuesta riqueza era solo un espejismo. Elena, me dijo mi amiga una tarde, si alguien supiera exactamente cómo presionarlo, Javier caería en bancarrota en cuestión de meses. Yo sonreí.
No le dije nada, pero en mi mente, la idea de la venganza se consolidaba. Un sábado cualquiera, recibí una invitación inesperada, otra reunión familiar. Esta vez en la casa de Clara. Por un segundo pensé en rechazarla, pero luego recordé, ¿no era ese el escenario perfecto para mi plan? Llegué con calma, llevando bajo el brazo una caja de mis pasteles. Apenas entré, Clara me miró con sorna. ¿Sigues con tus postrecitos?, preguntó, sin perder la oportunidad de reírse. Claro que sí, respondí, sonriendo. Y parece que van bastante bien porque no doy abasto con los pedidos. Ella bufó como si no le importara, pero noté algo en sus ojos, molestia. Le incomodaba que yo no estuviera destruida como esperaba. Durante la cena, Javier habló de nuevas inversiones, de proyectos grandes, intentando impresionar a todos. Yo, en silencio, lo observaba. Sabía que cada palabra era una fachada. Su mundo se tambaleaba, y yo sería quien diera el empujón final. Esa noche, cuando volví a casa, empecé a trabajar en la siguiente fase de mi plan. No se trataba solo de verlo caer. Quería que todos fueran testigos de cómo quienes se burlaron de mí terminarían suplicando ayuda. Lo que no sabía mi familia era que yo ya tenía aliados, documentos, pruebas. Y que muy pronto, en la próxima cena familiar, sería yo quien llevara algo más que un pastel. Mientras ellos se reían de mis postres, yo estaba cocinando algo mucho más grande, su ruina. Durante semanas estuve tejiéndola con cuidado, como quien prepara una receta compleja que no admite errores. No quería que fuera una venganza pueril. Quería que fuera irreversible, impecable y, sobre todo, legal. Había aprendido que la mejor venganza es la que no puede ser discutida, la que se sustenta en hechos, en papeles y en la verdad primero. Recopilé lo que tenía: correos, mensajes, contratos a medias, facturas falsas que Javier había utilizado para inflar su imagen ante inversores. No robé nada, simplemente guardé lo que él, con su arrogancia, había ido dejando a la vista. Mi amiga en el banco me confirmó algunas irregularidades en sus movimientos, siempre en términos generales, sin darme datos confidenciales que pudieran ponerla en problemas. Ella me orientó a dónde mirar: expedientes públicos, registros mercantiles, relaciones entre empresas. Mientras tanto, mi repostería comenzó a consolidarse. Las órdenes no paraban y yo contraté a una joven contadora para que me ayudara con los números del negocio. Fue ella la que me dijo algo que cambió todo. Elena, si tienes pruebas de que alguien falsificó documentos o estafó a sus socios, puedes presentarlas ante la autoridad competente. Si las pruebas son sólidas, ese alguien no solo perderá su empresa, podría enfrentar responsabilidades legales. La palabra pruebas resonó en mí con fuerza, no por morbo, sino por justicia. No quería destruir por destruir, quería exponer la verdad que ellos habían ocultado tras risas y copas. Armé una carpeta con lo imprescindible: contratos originales, correos donde Javier autorizaba pagos dudosos, fotos de reuniones con supuestos inversores y extractos públicos que evidenciaban inconsistencias. Contraté también a un abogado joven que había trabajado antes con casos de fraude comercial. Me impresionó su calma y la precisión con la que catalogó cada documento. Esto es sólido si lo presentas así, me dijo, señalando las pruebas. No es venganza, Elena. Es una denuncia fundada. El paso siguiente fue personal y lo planeé con frialdad helada. Sabía que, si iba a hacerlos caer, no podía hacerlo en la oscuridad. Tenía que ser frente a ellos, con sus propias manos atadas por la realidad. Y la invitación para la próxima cena familiar llegó como un regalo. Clara quería celebrar el lanzamiento de un proyecto social que Javier decía financiaría a su nombre. Nadie, excepto yo, sabía que ese proyecto era fachada. Llegó a la noche. Preparé un pastel nuevo, una tarta de capas negras y crema blanca. Un contraste evidente de oscuro por fuera, impecable por dentro, como mi plan. Entré en la casa con la caja en las manos, saludé con educación y me senté. Las mismas caras, las mismas sonrisas despectivas. Ellos no habían cambiado. Seguían creyendo que yo era un capítulo menor en sus vidas. Durante la sobremesa, cuando la charla ya había caído en anécdotas y elogios para Javier, me levanté y pedí la palabra. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí como alfileres. Sonreí, con voz serena, dije: antes de que sigamos celebrando, hay algo que debo mostrarles. Saqué la carpeta y la coloqué sobre la mesa. La miraron con desdén al principio, como si fuera una protesta de baja estofa. Pero mi abogado, que había asistido conmigo discretamente, abrió las pruebas ante todos. Leyó en voz clara extractos que demostraban irregularidades, pagos sin respaldo, empresas pantalla y contratos que nunca se habían cumplido.
Mostramos correos donde Javier prometía rendimientos imposibles y facturas duplicadas que terminaban en cuentas vinculadas a personas de su entorno. Clara palideció. Mi tía respiró con dificultad. Javier intentó interrumpir, balbuceó que eran mentiras que yo estaba inventando porque me resentía. Pero las páginas estaban ahí. Los archivos digitales, impresos y fechados. No era una venganza barata. Era una rendición de cuentas. Esto no es una humillación, dijo mi abogado con voz firme. Es una denuncia. Ya presentamos copia a la autoridad fiscal y a varios acreedores. Si Javier no puede responder por esos movimientos, lo más probable es que enfrente procedimientos de insolvencia o demandas por fraude. Sentí una mezcla de liberación y remordimiento impensable. Ver a mi familia en silencio, sin risas, me afectó en un punto que no esperaba. Había tratado de mantener la compostura, de no disfrutar el momento, pero no pude evitar notar la expresión de sorpresa y miedo en sus rostros. Javier, con la máscara caída, se levantó y salió tambaleándose de la mesa. No gritó, no suplicó. Simplemente se perdió en la noche con la cara desencajada. En su lugar dejó un silencio denso, pesado, como una nube que no se disipa al volver a casa. Me senté frente al mostrador de la cocina y pensé en todo lo que había pasado en un año, de ser la que recibía las burlas a ser la que sostenía la verdad. Había ganado la primera batalla, pero la guerra aún no terminaba. Los mecanismos legales seguirían su curso y yo sabía que la lección más dura para ellos no sería la vergüenza de esa cena, sino las consecuencias que nuestros papeles, podían desencadenar. Les había entregado la verdad en bandeja. Pero la justicia avanza lento y la verdadera caída de quienes me humillaron solo acababa de empezar. Los días posteriores a aquella cena fueron un torbellino. La noticia corrió más rápido de lo que imaginé. El banco congeló algunas cuentas, los socios de Javier exigieron explicaciones y los rumores en la ciudad crecieron como fuego en un campo seco. Mi teléfono no dejó de sonar, no por amenazas, sino por periodistas y acreedores que buscaban confirmar lo que yo ya había mostrado en la mesa familiar. La verdad. Clara intentó defender a su hermano en público, diciendo que todo era una conspiración contra la familia. Pero los documentos no mentían. El brillo de superioridad que siempre había tenido en los ojos desapareció cuando la vi semanas después en el mercado, comprando frutas con la cabeza gacha, evitando mirarme. Mi tía Mercedes, aquella que tanto se había burlado de mí, llamando a mi negocio un hobby, no volvió a invitarme a sus cenas. No por orgullo, sino porque la vergüenza la consumía. Toda su fachada de familia exitosa se había desmoronado. Y Javier, él enfrentó lo inevitable. La autoridad fiscal lo citó para rendir cuentas. Algunos de sus socios lo demandaron y sus bienes, uno a uno, fueron embargados. Lo que había empezado como una advertencia en una cena terminó convirtiéndose en una ruina total. Ya no era el hombre altivo que brindaba con vino caro, sino alguien que apenas podía sostener la mirada cuando se cruzaba con conocidos en la calle. Mientras tanto, mi vida tomó un rumbo distinto. El negocio de repostería creció como nunca, abrí un segundo local, contraté más personal y hasta empecé a ofrecer cursos en línea. Lo que antes era motivo de burla, ahora era mi orgullo y mi victoria. Recuerdo que un día, mientras decoraba un pastel de chocolate con fresas frescas, me detuve y pensé, ¿valió la pena? No hablo de destruir, sino de enfrentar, porque mi venganza no había sido un acto de odio ciego, sino una manera de recordarme a mí misma que no era nadie, que siempre había sido alguien capaz, fuerte, digna. No negaré que hubo momentos de duda. Cuando vi la cara de mi tía, tan llena de desconcierto, sentí una punzada en el corazón. Pero luego recordaba cada carcajada, cada palabra hiriente en esa primera cena. La humillación había sido pública y mi respuesta también debía serlo. Pasaron los meses. Una tarde cualquiera, recibí un sobre. Dentro, había una copia oficial de la sentencia. La empresa de Javier había sido declarada en quiebra. Todo su imperio de papel se había derrumbado de manera oficial. Lo miré largo rato, con una mezcla de incredulidad y calma. Ese era el cierre que tanto había esperado. Esa noche decidí preparar una cena pequeña en mi casa. No con mi familia, sino con mis amigos, mis empleados y las personas que habían creído en mí desde el principio. Serví mis mejores postres, levanté una copa de vino barato y brindé por los que alguna vez nos llamaron nadie. Que sepan que seguimos aquí, más fuertes que nunca. Las risas que llenaron mi comedor esa noche eran sinceras, cálidas. Nada que ver con las burlas frías y calculadas de mis parientes.
Un año después, recibí otra invitación a la cena familiar. Dudé en ir, pero al final acepté. Entré con la frente en alto, vestida con un traje elegante que me había regalado una de mis clientas más agradecidas. El ambiente era distinto, ya no había risas burlonas ni comentarios sarcásticos. Todos me miraban con respeto, algunos con temor, otros con arrepentimiento. Me senté en silencio, dejé mi caja de pasteles sobre la mesa y sonreí. Esta vez nadie se atrevió a cuestionar mi oficio. Sabían que mis postres no eran solo dulces. Eran símbolos de mi resistencia y mi victoria. Me llamaron nadie, me rieron en la cara, pero al final fui yo quien puso los papeles sobre la mesa, los suyos de quiebra y los míos de triunfo, porque la mejor venganza no siempre es amarga, a veces sabe tan dulce como el mejor pastel. La historia de Elena no fue solo un relato de venganza, fue una lección de vida. La familia, que la humilló frente a todos, terminó enfrentando sus propios demonios, con papeles de quiebra en la mesa, donde antes se reían de ella. ¿La diferencia? Ella no se dejó aplastar, no se rindió, y convirtió cada burla en gasolina para encender su éxito. Porque la verdadera justicia no siempre llega en tribunales. A veces llega cuando los que te llamaron nadie se ven obligados a reconocerte como alguien imposible de ignorar. Y aquí está la pregunta para ti. ¿Qué harías si quienes más deberían apoyarte fueran los primeros en hundirte? Elena eligió levantarse. Eligió demostrar que la mejor venganza es vivir mejor que tus enemigos, que los papeles de triunfo pesan más que los de derrota. Si esta historia te impactó, suscríbete ahora mismo porque aquí encontrarás más relatos intensos, llenos de giros inesperados, donde la vida, el engaño y la justicia se mezclan para dejarte sin aliento. No olvides activar la campanita porque lo que viene será aún más sorprendente. La próxima historia puede ser la que cambie tu forma de ver la vida.